Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Muy querido señor alcalde provincial, queridas autoridades, querido padre Carlos Terán, prior del convento de San Pablo y del templo de Santo Domingo en nuestra ciudad, queridos miembros de la hermandad sesquicentenaria y muy venerable hermandad, caballeros del Santo Sepulcro, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Con el corazón agradecido a Dios, nos reunimos esta mañana en nuestra Basílica Catedral para celebrar juntos la Santa Misa, como cada domingo, pero en esta ocasión tenemos alegría de celebrar la clausura del año jubilar concedido por el Papa Francisco, justamente con motivo de los 150 años de nuestra hermandad, la más antigua, no solo de Arequipa, sino de todo el sur del Perú. Y el Papa ha querido agraciar esta celebración de clausura del año jubilar, concediéndome también la gracia de impartir en nombre suyo la bendición papal que lleva consigo la indulgencia plenaria para aquellos que estén debidamente dispuestos y que hayan realizado o realicen en los próximos días los actos correspondientes. Y para celebrar dignamente entonces estos santos misterios y esta clausura del año jubilar de nuestra hermandad, nos ponemos juntos en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Por los méritos y la intercesión de la Beata Siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso les concede un tiempo favorable para un sincero arrepentimiento, para la continua conversión del corazón, para la renovación de sus vidas, la perseverancia en las buenas obras, perdone sus pecados, los lleve a la vida eterna.
Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Te dijeron los impíos: tendamos lazos al justo, que nos fastidia. Se enfrenta a nuestro modo de obrar, nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. Veamos si sus palabras son verdaderas. Examinemos lo que pasará en su tránsito. Pues si el justo es hijo de Dios, Él le asistirá y le librará de las manos de sus enemigos. Sometámosle al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza. Condenémosle a una muerte afrentosa, pues según él, Dios le visitará. Palabra de Dios. El Señor sostiene mi vida. 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 Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida.
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? ¿No es de sus pasiones que luchan en sus miembros? Codician y no poseen, matan. Envidian y no pueden conseguir, combaten y hacen la guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de malgastarlo en sus pasiones. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, saliendo de la montaña, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor.
querido señor alcalde, y apreciadas autoridades, querido padre Carlos, miembros de la sesquicentenaria y muy venerable hermandad, caballeros del Santo Sepulcro, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Continuamos nuestra peregrinación siguiendo las huellas de Jesús. Esto es la Iglesia, pueblo de Dios en camino, pueblo de Dios que está siempre en camino. ¿Pero en qué camino? ¿En qué camino? En el camino hacia el cielo, hacia la plenitud del reino de los cielos, camino que nos ha sido abierto por el Señor Jesús y que, como dice el apóstol San Pablo, nos ha dejado pues Él sus huellas para que nosotros las podamos seguir, para que también donde está Él hoy día sentado a la derecha del Padre, podamos también estar nosotros con Él por toda la eternidad. Esas huellas que Jesús nos ha dejado y que han llegado y llegan hasta nosotros gracias a las Sagradas Escrituras y a la tradición permanente, perenne de la Iglesia. Es justamente por eso que el Papa Francisco nos invita constantemente a leer todos los días el Evangelio. Espero que si alguno no lo hace todavía, lo comience a hacer pronto. Y de manera especial, esta atención que brindamos a la palabra de Dios, en concreto al Evangelio, cada domingo, a través del cual pues vamos siguiendo, repito, el Señor nos va marcando sus huellas para que nosotros las podamos seguir. Jesús ve que va llegando el término de sus días en este mundo. La estructura del Evangelio de Marcos, que es el que estamos siguiendo este año, Jesús ya se prepara para subir a Jerusalén a celebrar la Pascua, sabiendo que ahí morirá. El tiempo entonces de formación, tiempo de formar a sus apóstoles y a los primeros discípulos, ya se va terminando, se va acortando. Y justamente por esto Jesús, por llamarlo de alguna manera, pues va ya dando como los últimos toques a todo aquello que Él les había revelado durante los primeros años, los 2 y pico primeros años de su vida pública. Ya entra entonces a los asuntos más delicados, más últimos y sin duda también de los más importantes. Lo veíamos la semana pasada, en el Evangelio del domingo pasado, cuando ya de regreso en la zona de Galilea, después de haber estado en la zona limítrofe de los pueblos paganos, Jesús ya hace su primer anuncio, repito, en el esquema de Marcos, hace su primer anuncio, el primer anuncio del modo en que moriría en manos de nosotros los pecadores, nosotros los hombres que somos pecadores. Luego sale, estaba en la zona de Cesarea de Filipo, y entonces continúa su camino, como nos sigue relatando Marcos, saliendo de la zona de las montañas, y va caminando por la Galilea prácticamente de incógnito. Ha dicho Marcos, son, digamos, detalles a tomar en cuenta, ha dicho Marcos que Jesús no quería que se supiera que Él estaba por ahí, porque donde estaba Jesús mucha gente lo seguía, y Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Mucha gente ya lo había dejado, también es cierto, pero todavía suscitaba pues, cierta curiosidad, por lo menos, por decirlo menos. Entonces, Él no quería que se supiera, porque, repito, estaba dando pues de las últimas enseñanzas ya a sus discípulos, ¿no? Y entonces les decía esto, se ha dicho Marcos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, le matarán. Jesús sabía muy bien, a este punto de su vida terrena como hombre, Jesús de Nazaret, ya sabía muy bien que lo iban a matar y que en él se cumpliría lo que había sido anunciado
por los profetas y también en este libro de la sabiduría que hemos escuchado en la primera lectura. Tendamos lazos al justo, porque el justo nos fastidia, nos fastidia. Jesús era consciente que Él es este justo, y que su modo de actuar, poniendo primero el amor antes que las leyes, antes que las normas, poniendo primero el perdón antes que las venganzas y que las críticas y que los juicios, etc. Entonces Jesús sabía que eso incomodaba, nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestras tradiciones, Y por eso había anticipado ya el libro de la sabiduría, que es lo que se cumplirá poco después, ahora en Jesús de Nazaret, vamos a entregarlo a la muerte para ver si es verdad lo que Él dice. Veamos si sus palabras son verdaderas. ¿Cómo saber si sus palabras son verdaderas? Examinemos su conducta, porque es en la conducta del hombre donde se ve si es honesto con sus palabras o si hay una división entre lo que dice y lo que en el fondo Él es. Y sigue diciendo el libro de la sabiduría, porque si el justo es hijo de Dios, entonces Él lo librará de las manos de sus enemigos. Por eso vamos a someterlo al ultraje y al tormento para probar su temple y su entereza, a ver si tiene capacidad de sufrimiento, si tiene capacidad, si tiene paciencia, si sabe esperar en Dios. Condenémosle a una muerte afrentosa. Jesús, repito, sabe muy bien que esto se va a cumplir en Él y que se va a cumplir no solamente que lo entregarán a la muerte, que ya lo ha dicho, sino también que efectivamente Él esperará en su Padre y que su Padre lo librará. Le matarán, ha anunciado Jesús a sus discípulos, y a los 3 días de haber muerto resucitará. Jesús pues anuncia su misterio pascual. Pero, ha dicho Marcos, y es muy importante, permítame hacer un paréntesis, es muy importante tener en cuenta que el Evangelio de Marcos, lo que ha escrito Marcos es, se puede decir, el Evangelio de San Pedro, porque Marcos fue el compañero de San Pedro en la misión, casi podríamos decir su secretario, su asistente. Y entonces Marcos lo que ha puesto en su Evangelio es lo que él escuchó de Pedro, que estaba ahí al lado del Maestro. Entonces ha dicho Marcos, contándonos lo de Pedro, que los discípulos no entendían. Era segunda vez que Jesús anunciaba su muerte, la había anunciado poco antes en Cesarea de Filipo, y los discípulos, los apóstoles, no entendían. ¿Qué hacían mientras tanto? Seguían caminando y cuando llegan a Cafarnaúm, ya están en casa, se entiende que es la casa de Pedro, que Pedro tenía la casa en Cafarnaúm. Jesús les pregunta, ¿y ustedes de qué discutían por el camino? Porque se había dado cuenta que habían estado discutiendo. Y Jesús sabía de qué habían discutido, pero prefería que ellos se lo digan, que ellos se lo dijeran. Entonces le pregunta, ¿de qué discutían? Después que Jesús había anunciado su muerte, ellos se callaron. No le dijeron nada. ¿Por qué? Porque habían estado discutiendo entre ellos quién era el mayor. Porque Jesús en Cafarnaúm les había dicho esto, lo recordamos el domingo de la semana pasada. Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y donde esté yo, estará también el que me sigue. Entonces, todos querían estar al lado de Jesús. Y entonces se habían puesto a discutir sobre quién era el mayor. Y queda claro, pues, que no habían entendido nada.
de lo que Jesús les había dicho. No habían entendido nada. Todavía discutían entre ellos. Entonces Jesús hace un gesto, un signo, como hacían anteriormente los profetas. Hace un gesto, un signo, y dice esto: si uno quiere ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ustedes están discutiendo quién es el primero, quién es el más importante. Pues muy bien, yo les voy a enseñar, yo les voy a decir cómo se llega a ser el primero. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo pone en medio, lo abraza y les dice esto: el que recibe un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado, o sea, a Dios Padre, a Dios Padre. Queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús es Dios, es bueno, es buenísimo, es amor, es amor. Y no quiere que ninguno de nosotros se pierda. No quiere que ninguno de nosotros se pierda. Pero Él conoce muy bien el corazón del hombre. Dice la Escritura, Dios modeló el corazón del hombre y por eso comprende todas sus acciones. El Señor Jesús sabe muy bien que a causa del pecado original, nuestra naturaleza humana está enferma, nuestra naturaleza humana ha quedado herida. Y aunque el bautismo nos ha extirpado el pecado original, esas heridas quedan en nosotros. Y la primera consecuencia de esas heridas es el persistir en el pecado de Adán y Eva, que es querer ser el primero, querer ser como Dios. No nos olvidemos que es ahí donde la serpiente engaña a Eva y Eva transmite este engaño a Adán. No es verdad que si comen del fruto de este árbol morirán. No es verdad. La verdad es que si comen del fruto de este árbol serán como Dios, el primero. El primero. Y ahí la serpiente mete este veneno en el hombre, veneno que es transmitido de generación en generación. Y todos los hombres en nuestra naturaleza humana caída queremos ser el primero. Queremos ser el primero. Queremos ser como Dios. Queremos crear a los demás a nuestra imagen y semejanza. Y de ahí vienen, dice el apóstol Santiago en la segunda lectura, todas las contiendas, todos los sufrimientos del hombre en el fondo vienen de esto, que el hombre ha sido creado para el amor, que tú y yo hemos sido creados para el amor, hemos sido creados para el servicio, hemos sido creados para la condescendencia, hemos sido creados para la compasión, que el hombre se realiza no haciendo justicia humana, sino amando, perdonando, cargando con los pecados de los demás. Esto es el gran secreto del cristianismo. Esto es lo que Jesús intenta enseñar a los apóstoles, y los apóstoles no entendían, y también nosotros podemos no entender. Podemos estar aquí en esta misa, podemos ser sacerdotes, obispos, no sé cuántos, miembros de la hermandad, infaltables a misa dominical, rezar muchos rosarios y ser devotos de la Virgen, y no entender esto, como los apóstoles. Seguían a Jesús, pero no entendían. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Que esta es la esencia del cristianismo. Que esta es la esencia del cristianismo. Y esto es lo que diferencia a un cristiano de un pagano. Que el cristiano ha descubierto por revelación divina, porque el Señor nos lo ha revelado, que el camino a la vida eterna, que comienza ya esa vida eterna en este mundo, que la realización del hombre no está en dar golpes a la mesa para hacer imponer su voluntad. Como ha dicho el apóstol Santiago, donde existen envidias, discusiones, espíritu de contienda, pleitos, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. La maldad que nos lleva a pelear unos con otros
porque en el fondo todos queremos imponer nuestra voluntad. Como Dios, queremos ser como Dios, que el otro sea mi imagen y semejanza. Y entonces empiezan las discusiones en el hogar. A ver quién manda en el hogar. Manda el esposo, manda la esposa, mandan los papás, mandan los hijos, mandan los abuelos. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Y entonces la esposa, la señora, tiene una idea de cómo tiene que ser su marido, cómo tiene que ser un esposo, y quiere que el esposo sea a su imagen y semejanza, con la imagen que ella tiene de esposo, y viceversa. El esposo tiene una imagen de esposa, se ha hecho una imagen de esposa ideal, y le exige a ella que sea a la imagen que él se ha hecho. Y así con los hijos, y así con los padres, y así con los compañeros de trabajo, y así con los hermanos de la hermandad, y la comunidad parroquial, y lo que sea. Nos pasamos la vida exigiendo a los demás que den la talla que nosotros consideramos que tienen que dar. Y si no la dan, entonces prepárense, empiezan las contiendas, porque en el fondo nos falta algo. Si estamos en esta situación, que es un riesgo para todos, nos falta algo. Nos falta la esencia del cristianismo, que es el Espíritu Santo, ese espíritu de la sabiduría, que ha dicho el mismo apóstol Santiago, la sabiduría que viene de lo alto, que es, en primer lugar, lo ha dicho él, pacífica, que busca siempre la paz, que busca siempre tender puentes, que siempre perdona, que todo lo perdona. Pacífica, esta sabiduría, pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión, que siembra entonces frutos de justicia, no ese justicialismo humano, muchas veces vengativo, sino la justicia divina, que es la justicia del amor y del perdón. Por eso dirá San Pablo, estos son los frutos, el primer fruto del Espíritu Santo es la paz, el gozo en el corazón, el vivir en comunión con los demás, el saber acercarnos al otro. Y también dirá Jesucristo, bienaventurados los artífices de la paz, es una de las bienaventuranzas, bienaventurados los artífices de la paz. Los apóstoles no entendían mucho de esto, y tal vez a nosotros también nos es un poco difícil entender, porque el Papa Francisco lo explica muy bien, el Papa habla mucho de esto, mucho, y el Papa explica muy bien, para usar una palabra que usan los muchachos hoy día, el cristianismo implica un cambio de chip, dicen ahora los chicos, ¿no? Un cambio de mentalidad total. Y por eso dirá también San Pablo, si no me equivoco es San Pablo, tal vez Santiago, no se ajusten a la mentalidad de este mundo. Esa mentalidad de contiendas, de envidias, lo ha dicho Santiago, de envidias, de juicios, etcétera, etcétera. Es muy interesante esto, dice, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas, los juicios, todas estas cosas? ¿No es de sus pasiones? Codician bienes, poder, éxito, afectos, y no poseen, matan. Y vemos cuántas guerras hay en todo el mundo, dice el Papa Francisco. Estamos en una tercera guerra mundial a pedazos, una parte en un sitio, otra parte en otro, otra parte aquí, y va dando vueltas. Matan, envidian y no pueden conseguir, hacen la guerra a quien le envidian, le hacen la guerra, lo difaman, lo insultan. Hoy día en las redes sociales, se aprovechan, ¿para qué? Para insultar, descalificar, etc. Es impresionante, parece que Santiago estuviera viviendo en nuestros días. Y entonces al otro ni siquiera se le da la oportunidad, el otro ni se entera que estás hablando mal de él, porque lo haces en tu círculo y estás difamando, estás calumniando, creando divisiones, etcétera, etcétera. Combaten y hacen la guerra. ¿Y todo por qué? Dice, porque no tienen. ¿Y por qué no tienen? Dice Santiago, porque no piden.
Y si piden, piden mal, porque al final piden con la intención de malgastarlo en sus pasiones, siempre buscándose a sí mismos. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando la clausura del año jubilar de esta hermandad sesquicentenaria, muy venerable, de caballeros del Santo Sepulcro. Y esto es justamente la hermandad. La hermandad es un signo dentro de la iglesia, es una comunión, una comunidad de personas, de hermanos, que están llamados, en primer lugar, ellos, a vivir la comunión, sin contiendas, sin divisiones, etc. Pero no solamente entre ellos, sino que esa comunión se viva con toda la iglesia, con toda la iglesia. Y dentro de la devoción, la hermandad es la hermandad de caballeros del Santo Sepulcro. Y justamente el núcleo, el corazón de nuestra devoción, la hermandad, es para rendir culto. El corazón de nuestra hermandad, ¿cuál es? La devoción al Señor del Santo Sepulcro, al Señor sepultado, al Señor inerte, a Dios que por amor se ha hecho hombre por nosotros y se ha dejado entregar a la muerte, no se ha resistido al mal. He aquí un verdadero devoto, uno que no se resiste al mal. La clausura de nuestro año jubilar es una buena ocasión para preguntarnos si somos verdaderos devotos o simplemente lo somos de boca para afuera, de ritos externos, pero en nuestra vida cotidiana vivimos de espaldas al Santo Sepulcro. No queremos saber nada con el Santo Sepulcro, no queremos saber nada con Jesús, el siervo de Dios, no queremos vivir como Él vivió, no queremos seguir sus huellas, vamos detrás de las huellas del mundo. ¿Cómo saberlo? Terminamos, porque Dios es bueno. Y les digo, Jesús ya se va dando cuenta que le queda poco tiempo, entonces está haciendo como los últimos ajustes a esta iglesia naciente, a esta iglesia que ha llegado hasta nuestros días. Está dándole esta forma que es esencial en la iglesia que le estaba fundando. Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, empezando por el hogar. La carrera entre esposo y esposa no es quién manda, es quién sirve más, quién sirve mejor. Estos son los esposos cristianos. La carrera en el trabajo no es cómo trepo yo pisando a los otros, sino cómo sirvo mejor al otro. La carrera ahí donde está un cristiano es siempre una carrera hacia el servicio. Es el servicio lo que caracteriza al cristiano, no la codicia, no el aparentar, no el buscar medallas, sino el ocupar como Jesús el último lugar. ¿Y esto en qué se nota? Este gesto que hace Jesús, que es un gesto que los apóstoles, eso sí entienden cuando llama a un niño. ¿Por qué Jesús llama a un niño? Porque los niños en la época de Jesús no contaban. Si ustedes ven el Evangelio, cuando los Evangelios relatan la multiplicación de los panes, dice, multiplicó los panes y sació. Eran 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, porque las mujeres y los niños en la época de Jesús no contaban, no contaban. Jesús al tomar a un niño y abrazarlo, está tomando a todos aquellos que no cuentan en la sociedad, a todos los descartados, a todos los pobres, a todos aquellos que muchas veces miramos por encima del hombro, como decía Santiago en la segunda lectura del domingo pasado. Todos quieren aspirar a los primeros puestos, decía Santiago, y cuando llega uno bien vestido, bien no sé qué, lo hacen pasar, usted aquí, adelante, usted el primer lugar, usted aquí, y luego viene otro harapiento, pobrecillo, un pobre, descartado de todos, y le dice, vete estoy al fondo, a la última banca, y no, mejor aquí, a mis pies, en el piso. Esto es la segunda lectura del domingo pasado, está todo unido, porque la iglesia como una madre nos enseña. Jesús hace este signo, que es el regalo. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos hace este domingo, es un regalo.
a todos, y de manera especial a la hermandad en sus 150 años, el Señor nos hace este regalo. Nos enseña el camino de la vida, nos enseña el camino del gozo, el camino de la realización del ser humano, de cada uno de nosotros. Ocupar el último lugar y acoger a los descartados, a los pobres, a todos aquellos que la sociedad rechaza. Quien acoge a un niño como este en mi nombre, a uno de los últimos de los que no cuentan, a mí me recibe. Allá hay una presencia de Jesús en los niños, en los pobres, en estos hermanos que tantas veces nos incomodan por las calles pidiéndonos limosna o que están tocándonos la puerta, etcétera, etcétera. O que con su forma de ser también tantas veces nos contrastan o nos contristan. Quien acoge a un pobre en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El Señor nos busca todos los días a través de personas que nos incomodan, a través de pobres, a través de gente necesitada, a través de gente enferma, etcétera, etcétera. El Señor nos busca. Y ahí nuestra verdadera secuela Christi, el seguimiento a Jesús, que no consiste en pelear por ocupar lugares, por ocupar espacios, sino acoger al Señor que viene a buscarnos en el otro, en el prójimo, en aquel que Dios pone en torno a nosotros y en aquellos que Dios va haciendo que se acerquen a nosotros para ver si encuentran un poquito de ese amor que Dios quiere que experimenten a través nuestro como miembros de la Iglesia. La Santísima Virgen María sí comprendió todo. Ella sí que comprendía y por eso desde el primer momento estuvo siempre disponible. Fiat mi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. María, en cuanto se entera que su prima Isabel está en necesidad, sale al encuentro de Isabel. María que sigue a su hijo Jesús. María que no se revela, que no busca justicia para su hijo, no, sino que lo sostiene para que él sepa, para que él pueda cargar con las injusticias del mundo. María no levanta la voz, María no demanda a los sacerdotes ni a los escribas porque habían matado a su hijo. María lo que hace es calladita, a los pies de la cruz, recibiendo esa espada que atraviesa su corazón, sostiene a Jesús en el cumplimiento de su misión, la misión de dar su vida por el mundo. Gracias a Jesús y gracias a María, su madre, que gracias a ella Jesús entró en este mundo. También nosotros hoy día podemos recibir el Espíritu Santo y tener esos mismos sentimientos de Jesús. Ese es el don del cristianismo. Amar al otro, amar al enemigo, dar la vida por los demás, no es una ley, es imposible cumplirla. Es un don, es una gracia, es el don que Dios le da a los cristianos. El Señor nos llama a ser cristianos y nos quiere dar este don para que podamos gozar de la vida en este mundo. No hay mayor gozo que el amor y no hay mayor amor que dar la vida por el otro. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, como Iglesia Santa de Dios, pueblo de Dios en camino, siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, con la certeza de que el Señor está aquí en medio de nosotros y nos escucha, le presentamos nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, tu obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que siguiendo el ejemplo de Cristo, continúen sirviendo a los hombres. Roguemos al Señor. Por nuestras autoridades, para que Dios les conceda gobernar con espíritu de servicio y sin buscar sus propios intereses. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que son descartados por la sociedad, para que encuentren acogida en la Iglesia y descubran el amor que Dios les tiene. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, de manera especial por los miembros de la Hermandad del Santo Sepulcro, para que contemplando a Cristo crucificado, sirvamos a nuestros hermanos con humildad, ocupando el último lugar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha la oración de tu pueblo y por intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, concédele aquello que te pide con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor.
Manos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuantos creemos por la fe lo alcancemos por este sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él se mostró siempre misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas tanto a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que por su pasión y muerte en la cruz condujiste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él vuelva y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. Con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y mandato de Cristo. Que tu iglesia, Señor, sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en la morada eterna, para que vivamos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabemos y te glorifiquemos eternamente por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que nos ama tanto, que nos enseña el camino de la vida, el camino de la verdad y del gozo, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Vamos ahora a proceder a la Santa Comunión. Les pido, por favor, que lo hagamos con mucho orden y sobre todo manteniendo el distanciamiento. Van a haber ministros, vamos a esperar un poquito, llegarán los ministros que se colocarán a lo largo del pasillo central en distintas partes de nuestra catedral. Una vez hayan llegado los ministros, podemos pasar al ministro que está más cerca. Vamos pasando uno, por favor, con la mascarilla puesta y guardando una distancia de 1,5 metros con el hermano o la hermana que nos precede en la fila. Yo no voy a dar la comunión porque estoy sin mascarilla, como ven, para que me puedan escuchar mejor. Estarán los otros ministros. En principio, sería más prudente recibir la comunión en la mano. Cuando estamos delante del ministro, ponemos nuestras manos en forma de cruz, haciendo un trono para el cuerpo de Cristo. Nos quitamos primero la mascarilla delante del ministro, ponemos nuestras manitos, recibimos el cuerpo de Cristo y lo consumimos delante del ministro. Nos colocamos la mascarilla y nos retiramos. De todos modos, si algún hermano necesita recibir la comunión en la boca, también lo puede hacer. Al lado de cada ministro hay un asistente, lo verán ahora, que por medida de precaución rociará al ministro con el alcohol para evitar cualquier riesgo de contagio. Lo hacemos entonces, por favor, en orden, y mientras tanto pues vamos rezando, vamos cantando, digamos así en voz bajita, para no exhalar muchos posibles virus. Entonces vamos a hacerlo todo con mucha devoción. Gracias.
Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, señor Javier Río Alba, distinguidas autoridades, los representantes de la Hermandad de los Caballeros del Santo Sepulcro y a toda la población arequipeña que el día de hoy se encuentra presente en nuestra hermosa catedral. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes y a pedido de la Hermandad de los Caballeros del Santo Sepulcro hacer la condecoración, entrega de la diploma y medalla de la paz a Nuestra Señora de los Dolores. En este acto, con la anuencia del Monseñor, voy a hacer entrega del diploma. Y permítame, por favor, también colocar la medalla a la Virgen. Muchas gracias. En toda sociedad es importante promover y defender los valores. Mucho más importante es promover y defender los valores y tradiciones religiosos. Por eso es que nos complace que el señor alcalde otorgue este reconocimiento a Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, porque en esta devoción se representa no solamente el sentir de la fe del pueblo arequipeño, sino que se representan también tradiciones que son importantes, no solamente para la vida religiosa de los fieles, sino para su vida en general. Promover y defender las tradiciones nos ayuda a crecer como seres humanos. Por eso deseo, en nombre de la comunidad, de los frailes del convento San Pablo Apóstol de Arequipa y del Templo de Santo Domingo, donde se venera la imagen de la Virgen, agradecer en nombre también de la sesquicentenaria Hermandad de Caballeros del Santo Sepulcro, agradecerle al señor alcalde este reconocimiento porque muestra de su parte un deseo de seguir promoviendo y propagando no solamente los valores, sino sobre todo los valores religiosos en nuestra ciudad. Muchas gracias. El excelentísimo, reverendísimo Monseñor Javier del Río Alba, por gracia de Dios, arzobispo de Arequipa, a nombre del romano pontífice, impartirá la bendición con la indulgencia plenaria a todos los fieles que, animados por un sincero arrepentimiento, habiendo confesado y comulgado, han participado en esta celebración.
rueguen a Dios por nuestro Papa Francisco, por la Santa Madre Iglesia, y empeñense por vivir santamente en plena comunión con Dios y los hermanos. El Señor esté con ustedes. Por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, entonces con esta bella celebración concluimos, clausuramos el año jubilar concedido por el Papa Francisco con motivo de los 150 años de nuestra muy venerable Hermandad de Caballeros del Santo Sepulcro. Ha sido un año jubilar sui generis, porque lo hemos vivido en medio de la pandemia, pero estoy seguro que todos habremos sabido aprovechar aún estas circunstancias para acercarnos más al Señor. Y como hemos dicho en la homilía, le pedimos pues a Dios que nuestra devoción al Señor del Santo Sepulcro sea una devoción que la llevemos siempre marcada en nuestro corazón, que también como Jesús nosotros sepamos amar a los demás, perdonar a los demás, cargar con los pecados de los demás, y de esa manera, experimentando dentro de nosotros, dice San Pablo tantas veces, llevando en nosotros el morir de Jesús, también experimentemos constantemente los frutos de la resurrección. Nuestro Señor Jesús ha vencido el pecado y la muerte, y gratuitamente nos da, por su misterio pascual, el don del Espíritu Santo, para que nosotros podamos seguir esas huellas de amor y así llegar un día juntos a la plenitud del reino de los cielos. Y que la hermandad siga creciendo, y que en Arequipa, como ha dicho hace un momento el Padre Carlos, se sigan transmitiendo estas tan importantes tradiciones para que puedan calar también en la siguiente generación, y así nuestra Arequipa siga siendo esta Arequipa católica y mariana, como es el deseo y el diseño de Dios. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.